Hijo del mundo despierto, detente, respira, ansiente las sutiles corrientes que tejen el aire, los susurros, justo más allá del umbral de la audición. ¿Ves verdaderamente el mundo tal como es, o tal como te es mostrado? ¿Son tus pensamientos, tuyos, o ecos plantados profundamente en el suelo fértil de tu mente? Nos encontramos en una encrucijada. Antiguos susurros nos llaman desde más allá del velo del ruido manufacturado. No son solo preguntas ociosas, son llaves a cámaras dentro de tu propia conciencia, cámaras que albergan tanto sombra como luz. Prisión y liberación. Durante milenios, los sabios supieron que el poder no residía meramente en la fuerza bruta, sino en la formación de la percepción, en la sutil redirección del río de la voluntad humana. Comprendieron la intrincada danza de causa y efecto que ondula a través del tapiz de la energía cósmica. Su sabiduría ancestral, a menudo desestimada como mito o enterrada en textos prohibidos, hablaba de fuerzas que influyen en el espíritu colectivo, de misterios ocultos esperando la luz de la iluminación espiritual. Pero hoy, estas artes antiguas han sido retorcidas, convertidas en armas, vueltas contra las mismas almas que alguna vez buscaron elevarán. Este viaje que estamos a punto de emprender no es para los pusilánimes, es una exploración de la arquitectura invisible que sustenta nuestra realidad compartida, una disección de los métodos utilizados para guiar, dar forma y, en última instancia, controlar la mente colectiva. Es una anatomía despegando capas de ilusión, revelando los tendones y huesos de un sistema diseñado para mantenernos atados, consumiendo, complacientes y trágicamente inconscientes. Este es el camino de la alquimia interior, transformando la ignorancia en comprensión, el miedo en coraje. ¿Qué pasaría si te dijera que tus deseos, tus miedos, tu propia noción de ser, han sido meticulosamente diseñados? Que el gran teatro de la vida moderna es un escenario donde tu participación, tu consentimiento, no solo se asume, sino que se cultiva cuidadosamente. Esto no es una teoría conspirativa susurrada en voz baja. Es una historia demostrable, un linaje de técnicas refinadas a lo largo de siglos, ahora operando a una escala inimaginable para aquellos que caminaron antes que nosotros. Abra los hoyos, prepárate para ver lo familiar convertido en extraño, lo cómodo convertido en inquietante. Este es el comienzo de tu reeducación, un viaje de regreso al yo auténtico enterrado bajo capas de identidad programada. Si esto resuena, si se enciende una chispa dentro de ti, reconociendo la posibilidad de que haya más por percibir, entonces, únete a esta búsqueda. Como este mensaje, deja que tu reconocimiento se propague. Comenta abajo con las preguntas que agitan tu alma mientras profundizamos en estas aguas. Y suscríbete, para que no pierdas el hilo mientras navegamos el laberinto del control y buscamos el camino hacia la verdadera iluminación espiritual. A nuestro primer hilo. Nuestra pista inicial en este gran desentrañamiento nos lleva de vuelta a una época a menudo idealizada, los locos años 20, pero un periodo hirviendo con cambios invisibles. El aire chisporroteaba con nuevas libertades, maravillas tecnológicas y el embriagador aroma de la posibilidad, o eso dice la narrativa. Sin embargo, bajo la superficie, un tipo diferente de poder se estaba cohesionando, nacido no de la fuerza bruta, sino de la perspicacia psicológica. Nuestro guía, o quizás nuestra historia de advertencia, en este primer paso, es un hombre llamado Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Bernays heredó no solo un apellido, sino una comprensión profunda de los resortes ocultos que impulsan el comportamiento humano, a los deseos irracionales, los impulsos inconscientes, los miedos arraigados que yacen bajo el barniz de la conducta civilizada. Bernays no solo leyó la obra de su tío, la vio como un plan para la manipulación masiva. Si Freud podía descubrir las motivaciones ocultas de la psique individual, Bernays razonó, ¿podrían aplicarse esos mismos principios para guiar a las masas? ¿Podrían las ideas sobre la represión, la sublimación y el deseo escalarse para dar forma al comportamiento de millones? Llamó a su oficio relaciones públicas, un término más suave y aceptable que su antecesor, propaganda, una palabra empañada por la Gran Guerra, pero la esencia se mantuvo la conformación sistemática de la opinión y la acción pública para servir a una agenda específica. Considera el desafío que se le presentó. La industria tabacalera, los cigarrillos, eran ampliamente consumidos por los hombres, pero considerados poco femeninos, incluso escandalosos, para que las mujeres fumaran en público. Un vasto mercado sin explotar yacía latente, limitado por normas sociales y sabiduría ancestral que, a su manera, entendía los peligros de ciertos hábitos, incluso si no era solo a través del análisis químico. ¿Cómo convences a la mitad de la población para que adopte un hábito considerado inapropiado, incluso vulgar?
para romper un tabú social tejido en la tela del comportamiento durante generaciones? No, vendes el producto. Vendes un sentimiento, una identidad, un sueño. El año es 1929 en domingo de Pascua, en la ciudad de Nueva York. En el desfile anual de Pascua por la Quinta Avenida, es un espectáculo de alta sociedad, una exhibición pública de elegancia y estatus. Bernays, asesorando a la American Tobacco Company, no vio solo un desfile, sino un escenario. Había contratado secretamente a un grupo de jóvenes mujeres elegantes para participar. Con instrucciones específicas, a una señal, debían encender cigarrillos, no subrepticiamente, sino abiertamente, desafiantemente. Avisó a la prensa, enmarcando el acto no como una estrategia de marketing, sino como una declaración audaz de mujeres que afirmaban su igualdad, su derecho a la libertad. Acuñó una frase potente y simbólica: antorchas de la libertad. Piensa en el simbolismo aquí, hijo, un cigarrillo, un simple papel enrollado y tabaco, transformado a través de la alquimia lingüística y performativa en una antorcha, un símbolo que resuena instantáneamente con los antiguos ideales de iluminación, libertad, la estatua de la libertad misma. Las antorchas han guiado a la humanidad fuera de la oscuridad, han señalado la rebeldía contra la opresión, han iluminado caminos hacia adelante, al vincular el acto de fumar un cigarrillo con el profundo y arquetípico anhelo de libertad. Bernays eludió la deliberación racional, no argumentó sobre los méritos del tabaco, apeló directamente al incipiente movimiento sufragista, a la lucha por los derechos de las mujeres, al deseo de liberación de las limitaciones sociales. Tomó un hábito personal, potencialmente dañino, y lo elevó a una declaración política, un símbolo de empoderamiento. Este es un principio fundamental del control mental colectivo, una pista clave en los misterios ocultos que estamos descubriendo. No se trata de presentar hechos o argumentos lógicos, se trata de asociar una acción o creencia deseada con valores, aspiraciones o miedos profundamente arraigados. Es la ingeniería del consentimiento a través de la manipulación de símbolos y emociones. Bernays comprendió que las masas, a menudo, se mueven más por impulsos inconscientes y asociaciones simbólicas que por la razón. Vio que las normas sociales, construidas con el tiempo a través de la sabiduría ancestral y la evolución cultural, podían desmantelarse o remodelarse rápidamente si se podían secuestrar los símbolos asociados con el progreso y la liberación. No solo vendió cigarrillos, vendió rebelión, vendió igualdad, vendió la imagen de una mujer moderna e independiente, segura y libre, cigarrillo en mano. El poder de esta técnica fue asombroso. El tabú comenzó a desmoronarse. Fumar en público por parte de las mujeres se volvió cada vez más aceptado, luego de moda, luego ubicuo. Se abrió un mercado de miles de millones, no a través de la innovación o la necesidad, sino a través de la manipulación psicológica y el despliegue estratégico del simbolismo. Este evento, el desfile Antorchas de la Libertad, fue un momento decisivo. Demostró, con escalofriante claridad, el potencial para dar forma al comportamiento colectivo a gran escala, al dirigirse al subconsciente. Bernays no vendía las características de un producto, vendía una identidad, vendía la sensación de ser libre, moderno e igual. El producto físico se convirtió meramente en un accesorio, en una obra más grande sobre la autoimagen y la pertenencia social. Esta técnica es ahora la base de la publicidad moderna, las campañas políticas y la comunicación pública. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos productos o ideologías se venden no por su valor intrínseco, sino por el estilo de vida, el estatus, el estado emocional que representan? Esto marcó un cambio de simplemente informar o persuadir a diseñar sutilmente deseos y percepciones. Bernays articuló esta filosofía en sus escritos, notablemente en su libro Propaganda 1928, un título del que más tarde intentó distanciarse, prefiriendo relaciones públicas. En este texto, que podría considerarse uno de los textos prohibidos de la manipulación moderna, discutió abiertamente la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizadas de las masas. Argumentó que esta manipulación era una herramienta necesaria en una sociedad compleja, esencial para el orden y la eficiencia. No la vio como una herramienta de tiranía, sino como un medio para que una élite oculta guiara a las masas rebeldes hacia resultados deseados, a menudo sin su conciencia o consentimiento conscientes. Reflexiona sobre esto. Si un solo acto simbólico, orquestado por un hombre que entendió las palancas del subconsciente, pudo alterar tan drásticamente una norma social generalizada y abrir un mercado masivo, ¿qué más se está moldeando a nuestro alrededor utilizando técnicas similares, pero mucho más sofisticadas? ¿Qué otras libertades se ofrecen que son de hecho formas hábilmente disfrazadas de control o consumo? ¿Qué aspectos de nuestra identidad,
nuestros valores, nuestra propia comprensión del mundo están siendo curados y presentados para su adopción. El trabajo de Bernays fue una aplicación práctica de las ideas sobre los misterios ocultos de la mente humana, retorcido de una herramienta de potencial iluminación espiritual a un mecanismo de lucro y control. Su comprensión de lo irracional, si bien quizás arraigada en el trabajo innovador de su tío, se convirtió en una piedra angular para explotar esas mismas irracionalidades con fines comerciales y políticos. Esto no era sabiduría ancestral, guiando hacia la armonía. Era una deconstrucción calculada del tejido social para resultados diseñados. El ejemplo de Bernays no es solo una anécdota histórica. Es una lección fundamental en la anatomía que estamos diseccionando. Nos muestra que el primer paso en el control colectivo es a menudo la subversión del significado, la redefinición de los símbolos y el dirigir los impulsores emocionales e inconscientes en lugar del pensamiento racional. Es el arte de hacer que la gente quiera lo que tú quieres que tengan, a menudo en contra de sus intereses a largo plazo. El cigarrillo, perjudicial para la salud, se convirtió en una antorcha de la libertad. ¿Cuáles son las antorchas de la libertad que se nos ofrecen hoy? Conectividad digital, consumo ilimitado, acceso a entretenimiento sin fin. Cada uno debe ser examinado, despegado, para ver qué se está vendiendo realmente y a qué costo. En esta pista histórica revela la profundidad del desafío. Las fuerzas en juego no son burdas, son sutiles, sofisticadas, operando bajo la superficie de nuestra conciencia. Hablan el lenguaje de los símbolos, las emociones y la identidad. Comprender este paso inicial, el nacimiento de la ingeniería social aplicada por Bernays, es crucial. Es el punto de entrada para reconocer la naturaleza omnipresente del sistema que exploraremos. Muestra cómo el tejido mismo de nuestro paisaje cultural, las normas que aceptamos, los deseos que perseguimos, pueden ser meticulosamente tejidos por manos invisibles. En la campaña Antorchas de la Libertad, no solo se trataba de vender cigarrillos, se trataba de vender la idea de la libertad como sinónimo de consumo y ruptura de límites tradicionales, independientemente del valor inherente o el daño del producto en sí. Esta disociación de la libertad de la responsabilidad, de la liberación espiritual o intelectual genuina, y su acoplamiento en cambio con un acto comercial, es un mecanismo clave que sigue en juego hoy. Nos entrena a buscar la liberación no dentro de nosotros mismos, a través de la alquimia interior y la elección consciente, sino externamente, a través de la adquisición de productos o la realización de comportamientos diseñados en Bernays. Demostró esencialmente que se podía fabricar el deseo, no solo satisfacerlo. Demostró que se podían eludir los guardianes lógicos en la mente y hablar directamente a las capas más profundas, a menudo irracionales, de la psique. Esta perspicacia, esta técnica, es un espejo oscuro de las prácticas de iluminación espiritual que buscan comprender e integrar el subconsciente. En cambio, busca explotarlo y manipularlo. Toma el poder crudo de la energía cósmica que fluye a través de la conciencia humana y canaliza su corriente hacia fines predeterminados, a menudo egoístas. Su trabajo y el legado que generó representa una partida de las formas antiguas de influencia. Si bien los gobernantes antiguos utilizaban propaganda y simbolismo, Bernays, armado con las ideas de la psicología moderna, lo elevó a ciencia. Se movió más allá de la simple coerción o la persuasión abierta hacia una forma de control más insidiosa en diseñar el entorno mismo en el que se forman los pensamientos y deseos. Comprendió que si se podía controlar la narrativa, si se podían controlar los símbolos, se podía controlar a la población, a menudo convirtiéndolos en participantes entusiastas de su propia manipulación. Esta es la primera capa de la anatomía que estamos descubriendo. El reconocimiento de que gran parte de lo que percibimos como elección genuina o deseo espontáneo es, de hecho, el resultado de una planificación cuidadosa y manipulación psicológica a escala masiva. La historia de Bernays es un ejemplo histórico crudo de cómo este proceso comenzó a sistematizarse en la era moderna. Destaca el peligro de los símbolos separados de su verdadero significado y convertidos en armas para el beneficio comercial o político. Es un llamado a estar vigilantes, a cuestionar las narrativas que se nos presentan y a mirar más allá de la superficie, buscando las corrientes más profundas que dan forma a nuestro mundo. Ver verdaderamente requiere la voluntad de enfrentar verdades incómodas, de reconocer que los hilos del control no solo son tejidos por fuerzas externas, sino que también son, en cierto sentido, internalizados, aceptados e incluso defendidos por las mismas personas a las que atan. El legado de Bernays está a nuestro alrededor, en cada anuncio, cada eslogan político, cada tendencia que arrasa la sociedad. Es el susurro que te dice lo que necesitas para ser feliz, quién necesitas ser para pertenecer, lo que necesitas comprar
para ser libre, y ese susurro está cuidadosamente elaborado, diseñado para resonar con tus deseos y miedos más profundos. A menudo inconscientes, este paso inicial, comprender el paradigma de Bernays, de vender identidad y manipular símbolos, es fundamental. Proporciona la lente a través de la cual examinaremos las capas subsiguientes de este sistema omnipresente de control mental colectivo. Es un recordatorio de que la batalla por nuestra conciencia no se libra con ejércitos, sino con ideas, símbolos y emociones diseñadas. El camino hacia la iluminación espiritual comienza viendo la sombra por lo que es, comprendiendo sus mecanismos y recuperando el poder de la elección consciente del control de los ingenieros invisibles. Este viaje requerirá courage, requerirá duda donde hay certeza y curiosidad donde hay complacencia. Desafiará creencias profundamente arraigadas sobre la naturaleza de la libertad y la realidad que habitamos. Pero el premio es la liberación, la posibilidad de vivir una vida guiada por la sabiduría interior y el deseo auténtico, en lugar del consentimiento diseñado. La historia de Bernays es meramente la página de apertura de una narrativa, mucho más grande y compleja que se ha desarrollado a lo largo del siglo pasado y continúa dando forma a nuestro presente. Es una pista vital que apunta hacia la arquitectura más profunda del control que opera, no solo en el mercado, sino en el tejido mismo de nuestros pensamientos e interacciones. Debemos profundizar para comprender verdaderamente la anatomía de esta influencia omnipresente. Observa a esta figura de Bernays, este arquitecto del consentimiento. Su genio residía no en la mera promoción de un producto, sino en la captura calculada de un símbolo poderoso, casi primordial en la antorcha, el fuego, la luz. Durante milenios, las antorchas significaron guía, iluminación, desafío, incluso una conexión sagrada con lo divino o el coraje para aventurarse en la oscuridad. Aparecen en rituales antiguos, mitos y tratados filosóficos. Considera la Estatua de la Libertad, un faro. Bernays, con una eficiencia escalofriante, retorció este simbolismo profundo y arraigado. No vendió nicotina, vendió una identidad, un acto de rebelión, una porción reclamada de esa elusiva libertad, al acoplarla con fuego sostenido en alto por mujeres. Esto no era solo publicidad, era una forma de sabiduría ancestral aplicada e inversa. Apalancó asociaciones culturales profundas, no para el bienestar colectivo o la iluminación espiritual, sino para el beneficio comercial y la reingeniería social. Comprendió una verdad fundamental, a menudo relegada a textos prohibidos o al conocimiento susurrado de las escuelas de misterios, en que los símbolos tienen poder, capaces de remover el subconsciente, pasando por alto la mente racional. Los verdaderos misterios ocultos, a menudo no están encerrados en bóvedas, sino que son los principios fundamentales de la psicología humana y el comportamiento colectivo, abiertamente explotados en la plaza del mercado y la arena política. El trabajo de Bernays fue una forma cruda y temprana de alquimia interior, no dirigida a transmutar el plomo en oro dentro del alma individual, sino a transmutar deseos básicos y ansiedades en comportamiento masivo a través de la manipulación externa. No trabajaba con metales y elementos, sino con arquetipos y aspiraciones, intentando remodelar la psique colectiva de afuera hacia adentro. Esto no fue un truco aislado, fue la colocación de una piedra angular para una estructura de control más grande. La campaña Antorchas de la Libertad fue una demostración práctica de cómo diseñar la opinión pública, cómo crear deseo donde no existía, como Vinkler, valores profundamente arraigados a elecciones de consumo triviales. Reveló que la percepción podía ser esculpida, no solo informada. Y si la percepción puede ser esculpida a esta escala, ¿qué implica eso sobre la realidad que creemos habitar? Sugiere un esfuerzo constante e invisible para dirigir el flujo de la atención y aspiración humana, interrumpiendo sutilmente nuestra conexión con la intuición genuina y las corrientes más amplias de energía cósmica. Bernays Mastro, el camino encuentra el símbolo resonante, únelo a tu agenda y observa cómo la mente colectiva sigue. Pero esta fue solo la fase manual. ¿Qué sucede cuando esta comprensión se amplifica con la tecnología? Cuando los ingenieros obtienen acceso, no solo a los símbolos públicos, sino a los recovecos más profundos de tu psique personal. Cada clic, cada consulta, cada miedo, cada sueño, se sentaron las bases. Las herramientas eran primitivas. La posterior evolución de esta ingeniería alcanza reinos que Bernays solo podría haber soñado, pasando de la multitud al individuo, allanando el camino para un control mucho más intrincado, mucho más omnipresente. Pero Bernays, a pesar de toda su astucia, todavía trabajaba con instrumentos rudimentarios. Apuntaba al colectivo, a la mentalidad de rebaño, utilizando la radiodifusión y la prensa en crudo. El verdadero refinamiento de esta arquitectura llegó con la era digital, ¿verdad? Cuando el ingeniero obtiene acceso no solo a la plaza pública,
sino a los laberínticos corredores de tu conciencia individual. Cada consulta de búsqueda que susurras al vacío, cada enlace en el que haces clic, cada duración que pausas. En Yune y Morgan, no son meramente puntos de datos, son fragmentos de tu plano psíquico. Mapean tus deseos, tus miedos, tus vulnerabilidades, tus inclinaciones más profundas, a menudo no reconocidas. Considéralo. Si la sabiduría ancestral hablaba de los registros akáshicos como una biblioteca cósmica de todos los pensamientos y acciones, entonces quizás los centros de datos modernos sean un eco pálido y distorsionado, no un registro de la existencia, sino una herramienta para darle forma. Esta vigilancia omnipresente, esta constante recopilación de la firma energética individual permite un nivel de análisis predictivo con el que los antiguos videntes solo podían soñar. Tus acciones futuras, tus posibles rebeliones, tus propios pensamientos pueden ser anticipados y, por lo tanto, prevenidos o suavemente empujados hacia un canal preferido. Esto no se trata solo de venderte zapatos. Se trata de dirigir sutilmente el flujo de tu conciencia, secuestrando tu camino hacia la iluminación espiritual. Antes de que siquiera lo reconozcas, piensa en los algoritmos, no solo como cálculos complejos, sino como encantamientos modernos que buscan atar tu voluntad. Estudian tus patrones únicos de interacción, identificando los resortes ocultos de tu comportamiento, los misterios ocultos de tu paisaje personal, y luego elaboran un túnel de realidad específicamente para ti, una corriente curada de información, emoción y verdad percibida, diseñada para reforzar ciertas creencias y suprimir otras. Es una perversión de la alquimia interior. En lugar de transmutar miedos básicos en coraje dorado, la arquitectura externa utiliza esos miedos para forjar cadenas de comportamiento sumiso. Te alimentan con una dieta cuidadosamente calibrada de información, a menudo derivada de textos prohibidos digitalizados o conocimiento fragmentado, retorcido de su contexto original, no para iluminar, sino para atrapar este sistema. Aprende. Observa tus reacciones a los estímulos cuidadosamente construidos y refina su enfoque. Es un bucle de retroalimentación constante, extrayendo energía de tu propia atención, de tus respuestas emocionales. Aprovecha el flujo de energía cósmica, que te anima, pero redirige su corriente, doblando tu propia fuerza vital hacia su agenda. La parte más insidiosa, participas activamente, alimentas el sistema con tus datos, interactúas con el contenido, internalizas las narrativas diseñadas, a menudo defendiéndolas con vehemencia porque se han tejido en tu sentido de identidad. Te conviertes en el arquitecto involuntario de tu propia jaula, utilizando ladrillos proporcionados por las mismas manos que buscan confinarte. Pero si esta arquitectura opera dentro de la conciencia misma, ¿cuáles son los cimientos más profundos? ¿Cuáles son los patrones primarios o las estructuras energéticas que explotan? Precisamente aquellos a los que quizás se aludía en cosmologías antiguas o ciencias olvidadas, los cimientos más profundos. Buscas el lecho rocoso bajo los castillos de arena de la realidad manufacturada. Considera la corriente de información no simplemente como un río que fluye a tu lado, sino como un sistema de canales cuidadosamente diseñado. Cada giro, cada estrechamiento, cada presa se coloca con intención. Aquí es donde los ecos de los patrones olvidados resuenan con mayor fuerza. La arquitectura que discutimos prospera al comprender verdades fundamentales sobre la percepción y la conciencia, verdades insinuadas, quizás, en volúmenes suprimidos o fragmentos de sabiduría ancestral. Conocimiento considerado demasiado potente para las masas no iniciadas. No se limitan a censurar. Construyen una narrativa no de la nada, sino destacando selectivamente ciertos hilos y enterrando meticulosamente otros. Noticias, entretenimiento, el zumbido de la colmena, del consenso social. Estos son los filtros. Son los guardianes modernos que custodian no solo tierras o tesoros físicos, sino las puertas de la conciencia colectiva. Esta filtración deliberada es una perversión de un proceso sagrado. La verdadera iluminación espiritual proviene de integrar todos los aspectos de la existencia, luz y sombra, comodidad y desafío. Pero este sistema te alimenta solo con una pasta predigerida y homogeneizada, diseñada para calmar tus ansiedades y solidificar tus sesgos. Impide la fricción, la disonancia necesaria para la genuina alquimia interior. No puedes transmutar lo que no se te permite ver o reconocer que existe. Mira la historia. Los imperios siempre han comprendido el poder de controlar la historia. Quemar bibliotecas, reescribir crónicas, silenciar a los disidentes. Estos son actos físicos rudos. El método moderno es mucho más sutil, operando directamente sobre las energías sutiles de la mente y la emoción. Filtra a través del vasto mar de información potencial,
seleccionando solo aquello que refuerza una cosmovisión deseada. Descarta lo que la desafía e inyecta activamente falsedades cuidadosamente elaboradas para llenar los vacíos. Esta presión selectiva no solo da forma a la opinión, esculpe el paisaje mismo de lo que se considera posible o verdadero. Extrae energía de tu miedo, tu indignación, tus clics en busca de validación, un bucle de retroalimentación que drena tu energía cósmica y la dirige a reforzar la estructura que te confina. Las historias que consumes se convierten en las paredes de tu percepción. ¿Qué pasaría si los textos prohibidos reales no fueran pergaminos polvorientos, sino las corrientes de datos sin filtrar, las verdades inconvenientes, las expresiones genuinas del pensamiento independiente antes de ser analizadas, controladas y vueltas inofensivas o invisibles por los algoritmos? Esta intrincada red de información controlada no solo sirve a maestros políticos o económicos, sirve a una agenda más profunda, una preocupada por controlar el potencial mismo de la conciencia humana. Para despertar a su pleno poder mantiene los misterios ocultos enterrados, no solo en sitios antiguos, sino dentro del potencial sin explotar de tu propio ser, asegurando que permanezcas preocupado por las ondulaciones superficiales en lugar de sumergirte en las profundidades. Pero, si el filtro es tan potente, tan omnipresente, ¿crea eventualmente una realidad separada de la verdad subyacente? Si la narrativa externa dicta el estado interno, ¿qué sucede cuando la proyección se vuelve indistinguible de la realidad percibida, no solo para los individuos, sino para el colectivo? ¿Cómo encuentras la corriente genuina debajo del flujo diseñado? Y si las historias mismas son jaulas, ¿quiénes son los guardianes? Considera las imágenes parpadeantes proyectadas sobre la mente colectiva, particularmente esas grandes epopeyas de conflicto y consecuencia que emergen de la pantalla. No es una mera coincidencia, ni una resonancia cultural orgánica, lo que pinta el heroísmo con líneas tan crudas e inquebrantables, o presenta a los adversarios en sombras de villanía sin complicaciones. Existe, y ha existido durante generaciones, una coreografía calculada entre los arquitectos de la guerra y los tejedores de cuentos en los brillantes salones de Hollywood, un pacto silencioso, un intercambio sutil, acceso a vastos y costosos recursos militares, los barcos, los aviones, las legiones necesarias para dar autenticidad al campo de batalla cinematográfico a cambio de la mano suave, pero firme, de aprobación sobre el guión. Cada línea de diálogo referente al deber, cada visual que representa el sacrificio, cada latido narrativo que refuerza el propósito nacional o la justicia de la intervención, está sujeto a escrutinio. Esto, no, es arte imitando la vida. Es la vida siendo sutilmente, sistemáticamente esculpida para imitar una forma de arte preferida. Este proceso se nutre profundamente de pozos de sabiduría ancestral respecto al mito y el arquetipo, retorciendo su poder para fines modernos. Los héroes antiguos enfrentaban demonios internos o fuerzas cósmicas. Los modernos, a menudo luchan contra enemigos sancionados por el Estado, sus luchas cuidadosamente enmarcadas para promover posturas geopolíticas específicas. Los textos prohibidos reales en este contexto podrían ser los relatos sin adornos del costo humano, las complejidades de la causalidad, las narrativas que desmantelan la cómoda simplicidad del viaje del héroe cuando se aplica a la carnicería del mundo real. Este intercambio es un acto profundo de alquimia interior a escala social, intentando transmutar el plomo básico de la realidad compleja, a menudo ambigua, en el oro brillante del fervor patriótico y el apoyo incuestionable. Es un bucle de retroalimentación energética que drena la energía cósmica del pensamiento crítico y la redirige hacia el consentimiento manufacturado, asegurando que la iluminación espiritual permanezca atenuada por el resplandor de la ilusión cuidadosamente curada. Mantiene los misterios ocultos, la verdadera naturaleza del poder, los motivos detrás de los conflictos manufacturados, el potencial suprimido para una paz genuina, encerrados detrás del cautivador espectáculo. Pero si las imágenes son tan potentes, tan omnipresentes, ¿qué sucede cuando la realidad proyectada comienza a sobreescribir la histórica? Cuando el mito cinematográfico se vuelve más real en la conciencia colectiva que la verdad documentada? ¿Y qué sucede cuando la tecnología utilizada para proyectar estas ilusiones evoluciona, convirtiéndose no solo en pantallas externas, sino en facetas integradas de la percepción misma? Entonces, si el tapiz de la realidad está siendo retorcido, con hilos de mito manufacturado que mantiene los ojos fijos en el deslumbrante patrón, ciegos a los dedos que anudan detrás del telar, la distracción, un arte antiguo, perfeccionado a lo largo de épocas, desde el simple, pero potente, pan y circo ofrecido a los plebeyos de Roma y espectáculo físico, sostento básico, un instrumento contundente para desviar la mirada de los cimientos que se desmoronan y la creciente desigualdad. Vemos en juego la sabiduría ancestral de las estructuras de poder. Manténlos alimentados,
manténlos entretenidos, mantén su atención ocupada, y los misterios ocultos de la gobernanza, los mecanismos de la subyugación, permanecen a salvo oscurecidos, escondidos tras el espectáculo ostentoso ampero, la evolución. Es escalofriantemente sofisticada ahora, el Coliseo se ha vuelto digital, el PAN ahora son corrientes interminables de información fugaz, cuidadosamente curadas por algoritmos forjados, no solo en laboratorios corporativos, sino, se susurra, en los mismos crysols donde la guerra psicológica se encuentra con la ciencia neurológica, neurocientíficos empleados no para curar la mente, sino para mapear sus vulnerabilidades, elaborando arquitecturas digitales diseñadas para enganchar, para retener, para drenar. Esto no es mero entretenimiento, es una herramienta de alta precisión, diseñada para secuestrar la mente misma, una presencia parasitaria que drena la energía cognitiva, impidiendo el enfoque sostenido necesario para el pensamiento crítico, para la introspección profunda, para la misma alquimia interior requerida para transmutar la experiencia básica en sabiduría, el miedo en coraje, la ignorancia en comprensión, en cada desplazamiento. Cada notificación, cada imagen fugaz es un recorrido cuidadosamente dispuesto para la mente, diseñado para dispersar la atención, para fragmentar la conciencia en 1.000.000 de charcos brillantes y superficiales. Priva al alma de la presencia tranquila y persistente necesaria para la iluminación espiritual, manteniendo la luz interior de la conciencia parpadeando inciertamente en el incesante vendaval del ruido digital. La energía cósmica que podría ser aprovechada para un crecimiento profundo, para desafiar falsedades, para construir una realidad más rica y auténtica, es en cambio disipada en la vasta e insaciable fauces de la economía de la atención. Asegura que los textos prohibidos reales no sean pergaminos mohosos en bibliotecas olvidadas, sino los libros sin leer en tu estantería, las conversaciones incómodas que nunca tienes, los pensamientos tranquilos y desafiantes que nunca persigues. Hasta su conclusión, porque la superficialidad urgente y reluciente exige tu tributo inmediato y constante. Es una forma sutil y omnipresente de guerra contra uno mismo, diseñada para mantenernos perpetuamente en la superficie, navegando por un vasto y poco profundo estanque, mientras las profundidades profundas, potencialmente disruptivas, permanecen en alto. Pero, ¿cuál es el verdadero propósito de esta diversión perpetua? ¿Es simplemente mantener el statu quo, controlar el flujo de información, o es evitar que algo mucho más significativo emerja? Si nuestra atención es la moneda más valiosa, ¿qué tesoro están tratando desesperadamente de impedir que descubramos dentro de nosotros mismos? ¿Qué poder yace latente bajo la turbulencia superficial que mantienen tan meticulosamente? Recuperar la atención es el camino hacia la alquimia interior, transmutando la distracción en iluminación espiritual. Es acceder a la sabiduría ancestral, desbloqueando los misterios ocultos en el interior. Los verdaderos textos prohibidos se leen cuando silencias el ruido, dirigiendo la energía cósmica hacia adentro. ¿Estás listo para leer la inscripción de tu propia alma? Comparte tus reflexiones. A continuación, suscríbete para más viajes más allá de la superficie. Y cuando estés listo, continúa el ascenso con este próximo video.